Y tengo aquí a uno de nuestros columnistas habituales de Fogón en Fogón. Hablamos del filósofo docente Nelson Villarreal. ¿Qué tal, Nelson? Andrés, qué alegría, ¿no? Roberto Sabán, qué alegría poder estar acá físicamente, ¿no? Pensé que ibas a decir qué alegría que no vino Roberto Sabán. No digas eso, sé que está escuchando, está resfriado, no, una lástima, pero hablamos telefónicamente. Pero bueno, un placer personalmente encontrarme contigo, ¿no? Encontrar este espacio, ¿no? Recuperado por compromiso de los trabajadores, la autogestión, el esfuerzo que hacen de justamente crear una comunicación popular que me parece que es clave, ¿no? Y entonces, bueno, más allá de la distancia, y ya me estaba yendo nuevamente para Uruguay, es un placer estar acá en este espacio, que bueno, aportamos un granito con la columna. Y que bueno, vinimos con Agustín. Ahí está, Agustín Villarreal, en este caso es estudiante del IPA, filosofía, y es militante sindical y social. ¿Sí? ¿Qué tal, Agustín? Buenas, un gustazo, la verdad un gustazo estar acá, poder conocer la radio, el espacio, enterarme cuando estaba llegando que era un lugar autogestionado por los trabajadores y conocer toda su historia. Nada, expectante a lo que pueda ser la entrevista, charla, diálogo. Ahí está, bueno, la propuesta es un poco que ustedes viajaron, en este caso, no tanto por lo que invita el cambio que les favorece, sino que vinieron específicamente para participar del Foro Mundial de Derechos Humanos que se realizó aquí en la República Argentina, más precisamente en la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, yo le quería arrancar con las expectativas con las que venían y bueno, cuál es el balance, digo, ahí cuáles fueron las cosas que pudieron ver, que les interesó, que capaz que no sabían y que bueno, que los invitó, digamos, de alguna manera a meterse en alguna charla. Usted, Nelson, estuvo sí, yo estuve como exponente. Ahí está. Le pregunto a Agustín primero, a ver cuáles fueron de alguna manera el balance que puedes hacer de este foro, qué te dejó. Bueno, principalmente hablar de las expectativas que tenía del foro, que era ya sabiendo que había habido previos foros, lo interesante de la confluencia que se iba a dar a nivel mundial, siendo que era un foro que traía mucha gente. La expectativa era como de 90 países, si no estoy mal. Hubieron 90 países, 15.000 personas. Hubieron 90 países, 15.000 personas, un movimiento interesante, mucho contacto con la región particularmente, no tanto así con otros países más que de España, que hubo varios exponentes. Eso se dio de forma interesante para conocer en lo personal a las personas. Conocí a un señor muy interesante de Guinea Ecuatorial, se llamaba Melchor. Casi tiro otro rey mago. No, la verdad, muy interesante. Creo que el foro tuvo sus fallas a nivel organizativo y sus ganancias a nivel social. O sea, se demuestra siempre el compromiso de las argentinas y los argentinos a nivel de derechos humanos. Se marca y se nota la cuestión de lo que está costando a la izquierda, al peronismo y a los sectores populares encaminarse en un área conjunta en defensa de los derechos humanos colectivos. Esa fue la desazón que me dejó el encuentro, la gran participación de argentinos en defensa y unidad detrás de Cristina y marcando gran énfasis en el proceso que está pasando en la Argentina en esta cuestión que Cristina enmarca como el pasaje del partido militar al partido judicial, que es lo que está haciendo más boom hoy día. Y ahí mencionaban esto de lo que se discutió sobre la región, ¿no? Y pensaba ¿con qué tipo de región tenemos hoy ante digamos los derechos humanos vulnerados en buenas partes de nuestros países. ¿Qué es lo que se reflejó, qué es lo que pudieron observar con respecto a eso? Digo, no sé, me imagino que
Colombia, los colombianos pudieron hablar del proceso ahí medio trunco de paz, sí, que se inició y que ahora, bueno, no sé si Petro puede retomar o no, o las dificultades que está teniendo en ese proceso, ¿no? Bien, traes un tema, ahora Agustín decía, quizás las circunstancias históricas en las que se realizó el propio Foro Mundial hacia a la interna argentina, y eso fue bastante eje y que uno puede entender que es inevitable por varias razones. Yo, como transité sobre algunos paneles centrales, porque fui expositor, los colombianos querían haber hablado más, por ejemplo, sobre esta temática que tú decís, que nosotros venimos trabajando, pero tuvo la virtud de ponernos en diálogo en los espacios más informales también, y sobre todo situar, no digo porque, bueno, ahí está un expresidente colombiano como Samper, que para mí es una afirmación que debe ser destacada en este desafío de pensar los derechos humanos desde las luchas populares, cuando la Corte Interamericana está integrada también por Estados Unidos y Canadá, pero ellos no son parte de ser juzgados. Y entonces hace una propuesta institucional que yo la quiero rescatar, porque cuando tú planteas esto, para mí fue fundamental esta idea de decir, bueno, tengamos una Corte latinoamericana desde la cual juzgar la violación a los derechos humanos, y que no sea utilizado el relato de los derechos humanos para acorralar los procesos sociales que América Latina vive, en vez de centrarlo justamente en construir la defensa integral de los derechos humanos, que está basado en la justicia social, que tiene que estar basado en la distribución, que tiene de poder como de economía, porque si no, entonces, y ahí es donde emergió, y con mucha fuerza, la utilización del propio sistema con el lawfare, de que todo candidato o candidata que está mostrando la defensa de los derechos populares está siendo juzgado, ¿no? Y creo que el caso más significativo es el caso de Lula, que fue mandado preso, ¿no? Y cómo se utiliza el poder judicial en ese sentido, digamos, ¿no? Entonces, creo que el foro, más allá de su carácter de convocatoria mundial, quedó en parte, evidentemente, también porque no sé la concurrencia de cuántos éramos de cada país, ¿no? Nosotros desde Uruguay, por ejemplo, motivamos desde la Universidad de la República a que todos los que veníamos nos reunimos el 15 de marzo en la Sala Mayolo, y vamos a volvernos a reunir ahora el miércoles 29 para evaluar, y entonces quién vino por el tema pasado reciente, claro, quién vino por el tema de discapacidad, quién vino, que yo después vamos a hablarlo aquí, ¿no? Es decir, entonces, creo que estuviera en el contexto de los 40 años de recuperación democrática, ¿no? Y esa muy buena editorial que tú hacías de cómo, desde dónde se piensan los conflictos sociales y desde dónde se piensan, como dice Buenaventura de Sousa Santos, que la construcción de los derechos humanos no puede ser ingenua a una cuestión abstracta, ¿no? Y ahí se planteó mucho en uno de los paneles, que también después me gustaría discutirlo, cuál es el desafío actual de pensar los derechos humanos, que se han bastardeado, porque se hacen invasiones también en nombre de los derechos humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, Agustín traía y evidentemente, o sea, en esa multiplicidad que se está dando, ¿no? En América Latina, altamente compleja, que algunos dicen, bueno, se está ante el abismo de muchos problemas, y eso no es menor. En qué medida las fuerzas progresistas que buscan instalar ampliación de democracia, entonces esta asociación de que garantía de derechos humanos es ampliación de democracia, y lo que estamos viendo es que las élites no quieren permitir la ampliación democrática. Ahí me dejaste dos cosas, por lo menos dos cosas. Vos mencionaste lo del poder judicial, ¿no? En lo que es el lawfare, y yo pensaba en que no es, digo, está claro, vos vas a coincidir seguramente conmigo, que no es solo el poder judicial, sino que también el poder mediático. Totalmente, quien crea en determinado momento el sentido común, ¿no? De que después la gente ya lo da como un hecho, más allá de que después el Poder Judicial haga el resto, ¿no? Y pensaba en esto de hacer foros y después, digo, charlamos, debatimos y después
Bueno, ese es todo un tema, ¿no? Pero capaz que claro, a ver, generacionalmente cómo lo ve, claro, porque cómo lo ve él, ¿no? No, superando este pesimismo con el que arranqué sobre el foro, que siempre tiene que existir y estar. Se notó el compromiso de luchar por una patria grande. Eso fue lo que quedó claro. Hay unidad programática en la idea de trabajar por los derechos humanos. Y no es solo de palabras, sino que lo vemos en las actitudes de cada persona que participó del foro, que participa a su vez de sus lugares de militancia. No solo los expresidentes que estuvieron, sino también el pueblo organizado que estuvo inmerso en todo lo que fue el foro. Con esto que venían tratando, la pregunta, y fue algo que se tocó en el foro en el que participó Nelson, el que viene después de todo este proceso de acumulación de lo que fueron los gobiernos progresistas, de lo que fue la pérdida de los gobiernos progresistas, de lo que fue el retomar los gobiernos progresistas, el compromiso con los derechos humanos, el darnos cuenta de que muchas veces se estaba tomando desde un lugar ingenuo y no se estaba logrando construir lo que se debía construir. Entonces, la pregunta ahora es esa. ¿Qué continúa después de todo este proceso que se está dando? ¿Cómo efectivizamos todo ese proceso de reivindicación de los derechos humanos? Es decir, los procesos progresistas lo que dieron fue un gran reconocimiento a todo eso que nos estaba reconociendo. No lograron completamente efectivizar y bajar a tierra lo que fue el reconocimiento de los derechos humanos. Los reconocemos, fantástico. ¿Cómo bajamos a tierra y hagamos que esos derechos sean ejercidos? Ahí está. Bueno, Nelson. No, a ver, me parece que en la línea que traía Agustín, y yo en la exposición justamente planteé poner bajo sospecha esta construcción o idea de los derechos humanos como una cuestión abstracta, ¿no? Es decir, tenemos que apropiarnos, ¿no?, de la comprensión de los derechos humanos en sus contradicciones, porque los derechos humanos son una conquista de los pueblos. Vemos lo que está sucediendo en Francia, ¿no? Es decir, sí. No es que uno no se quiera meter en el muy local, pero yo creo que veamos qué está sucediendo, y es que en realidad estamos en un momento de clivaje en el cual la ampliación de derechos es ampliar democracia. Y se ha asociado la democracia solo como la gestión de pluralidades y no de equidades e inequidades. Una democracia pierde sustento en relación a los derechos humanos cuando no logra generar equidades, claro, económicas, sociales, no solo políticas, también comunicacionales, como tú decías, y vamos a entrar en eso que juega a decir, la pregunta que no se hace, es decir, bueno, ¿en qué medida no podemos construir, por ejemplo, el reconocimiento de nuevas agendas de colectivos diversos si no existe distribución, ¿no? Nancy Fraser me plantea con mucha claridad: reconocimiento sin distribución es un callejón sin salida, ¿no? Y entonces, hoy por hoy queda claro de que la conquista de los derechos humanos tiene que acompasar de manera muy clara no solo reconocimiento de diversidad, sino construcción efectiva de igualdad. Esto lo decía muy bien Pérez Esquivel, digamos, ¿no? Con Adolfo nos volvimos a reencontrar después de un tiempo importante. La importancia que tiene de entender los derechos humanos como construcción de igualdad. Y los fenómenos que construyen desigualdad, no solo material, sino simbólica, en la incidencia que invisibilizan, ¿no? Desde actores, colectivos, miradas, ¿no? Entonces, ¿en qué medida hoy la conquista de los derechos humanos pasa por que nos apropiemos de esta cuestión, que es en su complejidad? Porque si no, justamente, el relato de los derechos humanos se transforma en encubridor de desigualdades, se transforma en encubridor de iniquidades, ¿sí? Es decir, no basta solo el relato, ¿no? El relato tiene que estar profundamente acompañado por qué pasos se van a dar de transformación de la matriz productiva, de qué acceso material efectivo se tiene que dar. Y ahí es donde vemos que quizás la política se ha disociado, y también para la propia izquierda, para el propio progresismo. Es decir, de que estuvo muy convencido de que los relatos en sí mismos bastaban para ir acompasando cambios, y no. Es necesario que esos cambios se vayan dando, ¿no? No solo en la fragmentación de agendas, que este es otro debate que tuvimos ahí, decir, ¿no? La importancia que adquiere una construcción compleja
de lo que entendemos de los derechos humanos, entonces reunificando en la integralidad. La dignidad humana de las personas supone que algo está pasando, de que si yo puedo concebir que el acceso a determinados beneficios o bienestar, si no está siendo equitativo e igualitario, a alguien le estamos sacando, ¿no? Claro. A alguien se le está apropiando, ¿no? De la capacidad de poderse beneficiarse del acceso, ¿no? En educación, en salud, en vivienda, pero también en lugar simbólico, digamos, ¿no? Muy bien se planteaba ahí por algún actor argentino que decía, bueno, en Argentina en el Parlamento, ¿cuántos son pobres? No, la mayoría son clases medias acomodadas y por tanto, si representan, por más que tengan un relato en favor de la igualdad, lo están haciendo desde una condición, ¿no? En Uruguay pasa lo mismo, en Brasil pasa lo mismo. Entonces, ¿cómo asociamos democratización con construcción de derechos humanos y con distribución efectiva, ¿no? De recursos materiales y simbólicos? Entonces ahí me parece que el foro pudo instalar o situar en la agenda, por más que quizás el sistema comunicacional lo dejó en una burbuja, o lo situó en las contradicciones internas de la política argentina, que me parece es un problema, ¿no? Y ahí viene todo el tema de cómo el Lawfare construye, ¿no? Un relato, y entonces, bueno, puede haber formas de... los uruguayos tendemos a distinguir más la política partidaria del relato de derechos humanos, que nosotros acá no lo vimos muy mezclado, digamos, ¿no? Pero a pesar de eso sí hay que tener claro, si yo digo que esto sucedió acá, me es para mí más preocupante que el relato de los derechos humanos se utilice para invadir países, se utilice para defender alianzas continentales, ¿no? Claro. Porque digo, es decir, eso debemos poner bajo sospecha, digamos, ¿no? Que el relato de los derechos humanos debe ser para todos los pueblos, para todas las condiciones, ¿no? Y no solamente lo que puede haber de una asociación que podemos ver como en conflicto también, digamos, ¿no? Entonces me parece que, digo, plantear estas cosas podría ayudar a entender que el foro puso en la agenda, ¿no? O sea, hablando con Pablo Gentile, ¿no? Y Fernanda Solórzano, que fueron las que coordinaron, digamos, ¿no? Desde Argentina, el gran esfuerzo de traer esta problemática a un debate que es conflictivo y que es necesario hacer. En ese sentido me parece válido. Agustín se va a tener que ir, sí, lo vamos a dejar. Tiene otros compromisos, pero le dejamos para el cierre, antes de la tanda, aquí en De Fogón en Fogón. Le dice al país. Le digo al país. Compañeras. No, algo que se dejó muy en claro es no hay democracia sin derechos humanos y no hay derechos humanos sin democracia. Algo que también se dejó en claro en el encuentro que hubo de Juventudes y Derechos Humanos, al cual critico porque se les dio un salón chiquititito en el cual estaba hablando Ofelia Fernández, estaban el compañero de Juventud de Brasil, del PT, y otros exponentes, una chica de Venezuela. El espacio fue acotadísimo, pero una de las cosas que se cuestionaba es: si nosotros decimos no hay derechos humanos sin democracia y no hay democracia sin derechos humanos, ¿de qué democracia hablamos? O sea, ¿qué democracia queremos construir desde las juventudes en torno a todo lo que viene sucediendo? En este momento en Argentina hay un personaje muy polémico, muy despeinado y muy violento, que todo el tiempo tipifica la libertad, porque con derechos humanos nos referimos a democracia, nos referimos a libertad y a una amplitud de cosas que hay que bajar a lo concreto, pero es una amplitud de cosas. Entonces, ¿qué situamos por libertad? La libertad en este momento la están poniendo en una cosa así como es una cosa. No, la libertad no es una cosa, la libertad es ejercicio de derecho. ¿Cómo conquistamos ejercicio de derecho? ¿Cómo hacemos que la gente pueda hacer ese ejercicio de derecho? Entonces hay un montón de cosas a cuestionar que el foro dejan y nos traen otra vez, que es súper importante. Ahora hay que pasar a la acción. ¿Construir una nueva democracia? Claro. ¿Garantizar derechos humanos? Claro. Además el cómo, ese qué viene después, cómo construimos esa efectivización de derechos. Es en la conquista del pueblo, es en la movilización del pueblo, no es en las burocracias que se generan alrededor de ciertos espacios de reivindicación de los derechos humanos. Eso está clarísimo. Muchos exponentes lo dejaron bien marcado. Tomar contacto con la gente, ¿no? Para mí fue muy interesante ahí Grabois que planteó, digamos, ¿no? Y sin meternos en internas argentinas, pero él comenzó hablando desde 4 gurises que fueron muertos, de los que están por fuera,
de los que, no es decir, queda claro que la participación debe ser involucrarse desde aquellos que están en el territorio, ¿no? ¿Quién sufre hoy la oferta? Eso fue con lo que llegó él. ¿Lo sufre Cristina? ¿Lo sufre Correa? ¿O lo sufre el pueblo trabajador? O sea, son los 4 pibes que fallecieron hace muy poquito, son los jóvenes que están siendo encarcelados y maltratados por la policía. Realmente lo que sucedió con el foro en muchos momentos fue que nos quedó corta la dimensión de lo que es realmente el proceso que se está dando del partido judicial. Sí. Es decir, se está castigando a Cristina. ¿Por qué se castiga a Cristina? Cristina es la expresión del pueblo. Claro. O sea, pero quien termina siendo castigado es el pueblo. Claro, ahí lo que viste Perico Pérez Aguirre en Uruguay decía, a partir de las no personas, a partir de la idea de que la conquista de los derechos humanos no es desde la demanda de los satisfechos, sino es profundamente inserto en los insatisfechos, ¿no? Y entonces creo que el propio foro dejó esa contradicción, digamos, ¿no? Y es muy importante abrirse al punto ciego que siempre decimos. Estamos charlando con Nelson Villarreal, con Agustín Villarreal. Agustín, le damos las gracias, sí, por haber venido hasta acá, por haber participado. Lo vamos a comprometer, Agustín, que de vez en cuando... Gracias a ustedes por la invitación y estaremos ahí. Saber me tiene hace años intentando convencerme, pero por tiempos, destiempos y esas cosas no he podido. Está bien. Agustín es estudiante del IPA en filosofía, militante sindical y social. Gracias, Agus, por haber venido hasta acá. Gracias a ustedes.